¿Cuál? Sí, bueno, mi pregunta está relacionada con la pregunta anterior. Yo creía que me pareció que pasaron muy rápido por las subestructuras y entonces cuando comenzaron a hablar de los ejemplos en la número 8 me dio la impresión y lo que quisiera pedir es aclaración al respecto, de que con el ejemplo querían dar respuesta, o sea, que con ese ejemplo se podía dar respuesta con las tres diferentes subestructuras a la misma pregunta. Esa fue la impresión que me dio a mí, que estaban buscando dar respuesta. O sea, tengo la subestructura 1 y de esta manera le damos respuesta a este problema. Con la subestructura 2 le damos respuesta de esta manera y con la subestructura... Entonces, no sé si entendí mal, sí, algo parecido. Quería aclarar. Sí, eso así. En esa diapositiva, me gustaría saber qué lo llevó a hacer esa clasificación de subestructuras, porque veo que la primera, la multiplicación de los cardinales, puede ser clasificada por estructura multiplicativa. La segunda, la que llaman hallar la potencia, me parece que es el modelo de variación técnica de conteo, y la tercera hace referencia a permutación n permutado n, que también es técnica de conteo. Entonces quisiera saber si refieren las técnicas de conteo o qué los llevó a esa clasificación de subestructuras. Yo vi que expusieron ahí las estructuras factorial, potencia y el otro que era el producto como tal. Pero me gustaría saber si no encontraron fenómenos o crear una subestructura donde haya combinado. Entonces, pues no sé si hay fenómenos donde haya combinado y así hacer otra estructura donde se combinen una subestructura que combine factorial, potencia y la otra. Con la primera pregunta del grupo 6 sobre la relación que tenemos con las subestructuras, en la figura, por favor, me la colocas. Sí, señora. Espérate, te cuadro. El volumen. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, en esta diapositiva, pues sí, lo que quisimos fue como relacionar o clasificar los diferentes fenómenos en los contextos planteados por PIS. Y después ubicarlos pues en una subestructura y de pronto sí me faltó explicar las flechas, ¿cierto? Porque en algunas y otros que van a otra subestructura que son las líneas punteadas y que creemos que están dentro del contexto personal, pero que corresponden a determinadas subestructuras. Y entonces por eso ubicamos las líneas punteadas que creemos, o sea, el grupo que está arriba con corchete va a las subestructuras de cardinal igual y de cardinal diferente. Y en los últimos los tratamos de ubicar en la última, que es los de cardinal consecutivo o secuencial. Por eso lo tratamos de hacer así. Pero pues revisaremos y miraremos para la actividad 2.4 cómo podemos mejorar un poquito de ese esquema para que quede un poco más claro en la parte de sus estructuras correspondiente a los contextos. Les voy a contar un poco la construcción del trabajo. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, primero tratamos de determinar la mayor cantidad de fenómenos que nos dieran respuesta al por qué utilizamos para qué utilizamos el principio de multiplicación. Haciendo el listado de fenómenos, tratamos de ubicarlo de acuerdo al cardinal. En una primera instancia habíamos realizado alrededor de unas 6-7 subestructuras donde clasificábamos el fenómeno como tal y después el fenómeno condicionado, ¿sí? Pero entonces, al tratar de depurar eso y de clasificar todos los tipos de fenómenos, nos dábamos cuenta que al condicionar el fenómeno, ese fenómeno no condicionado saltaba a otra subestructura. Entonces, era innecesario realizar una subestructura tan amplia
sabiendo que lo estructural se basaba simplemente en esas tres, como lo estábamos planteando. Al momento de colocar los fenómenos, por ejemplo, el menú de restaurante. El menú de restaurante pertenece a la primera subestructura, multiplicación de cardinales diferentes, dada la naturaleza del ejercicio en sí, porque usted cuando va a un restaurante, por lo general, los diferentes tipos de opciones que usted tiene siempre son diferentes, por decirlo así. Siempre usted va a tener 2 opciones de sopa, 3 de proteínas, 5 de jugo, no sé qué más. Usted no va a llegar a un restaurante y por lo general siempre va a haber de todo, va a haber 2 opciones o 3 opciones, ¿sí? Otra cosa es que depende de las condiciones que yo le coloque al fenómeno, ese fenómeno ya no es como tal perteneciente a esa estructura, sino que dadas las condiciones ya cambia su estructura y esa subestructura lo clasifica para trabajarlo de otra manera. Por eso a veces se puede presentar ambigüedad cuando decimos, no, es que el menú lo podemos resolver desde 2 subestructuras. No, no es que lo podamos resolver desde 2 subestructuras. Lo que pasa es que cuando yo condiciono ese fenómeno, cambia su estructura y por eso lo tengo que abordar desde otra. Específicamente nosotros estamos haciendo esas relaciones o esas subestructuras de acuerdo a las características de los cardinales. Si el fenómeno nos arroja cardinales diferentes, entonces lo vamos a ubicar en la estructura número 1, ¿sí? Como es el ejemplo que tenemos allá, 3×4. Cuando ya la condición del fenómeno nos arroja, por ejemplo, ahí la que tenemos 3×3, ya corresponden a cardinales iguales. Quiere decir que ya no se van a, ese problema o ese fenómeno ya no está ubicado en la subestructura 1, sino que está ubicado en la subestructura 2, que es de cardinales iguales, ¿sí? Cuando nosotros abordamos, por ejemplo, el de la potenciación, alguien decía que porque habíamos hecho, por ejemplo, la clasificación de los cardinales así. Cuando nosotros pusimos lo de la estructura del tema, identificamos las diferentes características de los cardinales y, por ejemplo, el factorial, para responder de pronto un poquito allá. No quiere decir que nosotros estemos tomando las permutaciones, sino que pueden ser que esos cardinales sean secuenciales, ¿sí? Entonces puede ser secuenciales hasta cierto K, por ejemplo 7 por 6 por 5, o la secuencialidad puede ir de 5 hasta 1, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, todas esas subestructuras se pueden resolver con el principio multiplicativo, pero es de acuerdo a esos números, a esos cardinales, que van a estar ubicados en la primera, en la segunda o en la tercera. Las flechitas punteaditas que explicaba Julie en el anterior, en el cuadro de los contextos PISA, significan que bajo ciertas condiciones de tipo de fenómeno, cierto tipo de fenómeno me puede pasar de una subestructura a otra, pero no se van a resolver ni se van a ubicar en dos no. subestructuras. No depende de la estructura del fenómeno, entonces pero es necesario establecer esos parámetros para que delimitemos, porque para nosotros algo que era creciente se volvía decreciente, o sea, siendo la misma situación, hablemos por ejemplo en el caso del interés, mi compañero lo explicaba, en el caso del interés, si yo soy el banco es una cosa y si yo soy el prestamista es otra. Luego, cuando uno define esos parámetros, entonces esas líneas ya no me van a quedar cruzadas, y lo otro es que en las líneas yo lo que veía era que me decía que se define por cardinalidad, pero me dice que cardinal diferente y cardinal igual, y yo veo que la flecha va para los dos, o sea, queda igual, queda diferente, y ahí es donde yo veo la confusión. Entonces es más fácil. Es que las flechas continuas y las flechas punteadas representan las condiciones. Pero agrupan los dos, las primeras las agrupan como si fuera un solo conjunto. Entonces a eso es a lo que me refiero. Pero si hacen esa corrección de pronto es fácil de que quede ya mejor ubicado. Sí, lo que yo entiendo. Comentarios del grupo 1, por favor, levanten la mano. Grupo 5 tiene la palabra.
Bien, con respecto a, pues, en la clasificación que ellos establecen, hay tres subestructuras claramente diferenciadas. Cuando el centro de rotación es del vértice, cuando es interno, cuando es externo. Con respecto al interno, sobre todo, no recuerdo el número de la diapositiva, veo mucho que los ejemplos que utilizan siempre se limitan a que el punto centro de rotación es el centro de una circunferencia. Por ejemplo, la roleta, una rueda, un molino. Y pues no sé si es concepción del grupo o de pronto que se les pasó la opción de incluir otros modelos. Eso puede limitar la visión de que el centro de rotación siempre va a ser el centro de una circunferencia. Y lo lleva a uno inmediatamente a pensar, pues si no se conociera el tema, que cada vez que se habla de rotación tiene que existir una circunferencia. O sea, se limita a circunferencias y el centro es el centro de la circunferencia. Y pues teniendo en cuenta que ellos me han venido hablando en los otros apartados que se va a trabajar con polígonos, triángulos y esto, sería bueno ver un ejemplo donde se relacionara un polígono o algo que no fuera una circunferencia. Uno se queda con una visión muy cegada que todo es círculos y que todo lo interno es el centro del círculo. Y ahí quedó. Esa es la recomendación. Bien, también no he terminado. Va también hacia lo mismo. Hablamos con mi compañero y decíamos que tal vez un punto interno no es necesario, sino más bien ese movimiento circular va relacionado con un eje de rotación, donde ese radio es constante, y tal vez así más fenómenos caen en ese contexto fenomenológico, en esa subestructura. Con respecto a lo otro, también es una sugerencia cuando nombran lo de Escher. Quisiéramos saber si han considerado, por ejemplo, la que se llama relatividad, donde gira la sala, o la que se llama cielo e infierno, que son tal vez obras de Escher que permiten ver más la rotación. Bueno, efectivamente, de hecho, inicialmente habíamos considerado no sé, la condición de que el centro de rotación fuera el centro de la figura, pero lo cambiamos, es decir, no encontramos, lo cambiamos, si es el centro, o sea, el centro de rotación es interno, en cualquier punto de la figura y no tiene que ser una circunferencia. Sin embargo, en realidad no encontramos o no vimos un ejemplo, un fenómeno pues interesante o relevante que nos mostrara que girar. Pensamos, por ejemplo, en un engranaje que no gire, que rote no por el centro, pero igual sería un engranaje redondo, pero girara por otro punto que no fuera su centro. Pero, de hecho, por ejemplo, en la ilustración de la locomotora, podría haber uno de estos engranajes, pero aceptamos la recomendación e intentaremos encontrar alguna figura, algún fenómeno que exprese la rotación de otra figura. Quería decir que la razón por la que escogimos puntualmente ese pequeño dibujito de Escher fue que giraba en torno al vértice. Esa fue toda la razón. Puede haber unos dibujos mucho más alucinantes de Escher que ilustren muy bien la rotación, pero ese puntualmente giraba por el vértice y que lo quisimos incluir por esa razón. Podría servirles algo más para mirar. Entonces, exacto, por eso ya tenía como en 3 dimensiones. ¿Quieres complementar algo? De pronto en el grupo se creó como la discusión de que por lo menos las manecillas del reloj, o sea, las manecillas del reloj, ellas giran y es desde un punto interno, no desde el centro de la manecilla ni desde el vértice. Ese es un ejemplo que tenemos ahí de un punto diferente al centro de rotación. También pues pues la sugerencia sí es válida, pero igual lo que más encontramos fue en esa subestructura fueron donde más encontramos los ejemplos y pues todos son como las ruedas que giran siempre en torno al centro del objeto. ¿Comentarios al trabajo del grupo 2? ¿Tú ya has visto el grupo 5 tiene que hablar? Sí, es porque
no sé si entendí mal, pero al principio Mónica dice que no van a considerar los fenómenos en donde haya movimiento, pero veo que todas las posiciones hablan de movimiento y cuando hablamos de distancia lo importante es el movimiento, veo que van a utilizar Waze y pues referir a Waze sin movimiento, hablan también de trayectoria de vehículos y todo el tiempo hablan de movimientos, entonces que me aclaren si en sí o no van a descartar los fenómenos con movimiento. Diapositiva. La diapositiva 17, creo. Por favor. Igual, de pronto una aclaración respecto a también en la ubicación de los fenómenos. El mismo fenómeno en dos contextos, quizá no estoy como también entrando en contrariedad cuando voy a establecer esa relación de unívoca. Entonces la pregunta es esa, de pronto aclarar esa partecita de cómo ubican los fenómenos en dos o más contextos. O sea, ¿bajo qué criterios? ¿Podría no aprender algo? Parece que no tiene que aprender nada más. No. Soliciten acceso y ya les damos permiso. Grupo 7. Ellos en una instancia se refieren a fenómenos que tengan que ver con distancia y eso lo asocian con lo del teorema de Pitágoras y refieren a como situaciones como Waze. Entonces, ¿cómo abordarían esa distancia en situaciones que no sean rectilíneas? Porque si lo asocian con el teorema de Pitágoras en situaciones que no sean rectilíneas, ¿cómo trabajarían esa distancia? Mi duda va en el sentido de la subestructura, ¿sí? Hay una subestructura que ellos definen como expresión algebraica. Entonces mi duda es cómo esa subestructura se diferencia de las demás. O sea, como por ejemplo, pues veo yo, no sé, si teorema de Pitágoras, pues lo escribo como una expresión algebraica. Entonces, ¿cuál es el criterio para diferenciarla de las otras? Sí. Grupo 2. Pues primero, la distancia tiene dos momentos históricos, que es cuando es Euclides, que genera pues los elementos de Euclides, donde la distancia se ve de forma rígida a través de figuras planas y se hace el estudio. Y ya después, cuando llega René Descartes y coloca el punto, coloca pues el concepto de plano cartesiano, pues genera el punto movimiento y genera el concepto pues de función y bueno, teoría de cálculo diferencial y más avanzado. Entonces, en cuanto a la presentación que hicimos al movimiento, pues la distancia en una función genera el movimiento y el movimiento está en cualquier fenómeno, es decir, muchos fenómenos que hablan del movimiento, ¿sí? Pero nosotros específicamente hicimos 4 subestructuras, que en una de ellas la llamamos expresiones algebraicas, que se relaciona al contexto que lo definimos como fórmulas físicas. Entonces, lo que pasa es que el objetivo de esta presentación era presentar los fenómenos de forma global, ¿sí? Y pues cuando Mónica decía que no lo vamos a tomar en cuenta, es cuando ya lo veamos a nuestro grado octavo, que no, en ese caso, pues las fórmulas físicas en octavo, pues tocaría evaluar qué situaciones de distancia en fórmulas físicas, pues se pueden abordar con estos chicos de octavo. Entonces, como tal,
Las otras que se presentan, teorema de Tales, fórmula de distancia y teorema de Pitágoras y valor absoluto, esas sí tienen mayor relevancia para el grado octavo. Entonces es como más haciendo el análisis ya con respecto al grado. ¿Sí? En los contextos PISA, ¿sí? Si podemos pasarlo ahí A la 16. a donde hayan esos. Por ejemplo, puede colocar una donde esté la altura, creo que está en la anterior, esa. Lo que pasa es que nosotros en el estudio que hicimos, y no sé teóricamente, pero pues tenemos una posición, que es que un fenómeno se puede presentar en el contexto PISA de forma simultánea, depende de la situación, ¿sí? Con el ejemplo ahí está altura en todos los contextos, ¿sí? Si hay un problema, por ejemplo, la medición de una persona, pues, y se hace un contexto, pues eso tendría una relevancia personal, ¿sí? Si lo veo en lo profesional, la altura está en la construcción de edificios con la parte de arquitectura, y pues la altura puede ser un contexto PISA desde ese aspecto profesional, ¿sí? Desde el aspecto científico, pues me hace recordar a Tales de Mileto cuando halló la altura de la pirámide de Egipto a través de sombras. Entonces, pues también lo coloco la altura de esa forma, y la altura en la parte social, pues porque nos permite resolver problemas, pues donde esté este fenómeno, ¿sí? Entonces, pues no sé, teóricamente nosotros tenemos la posición de que un fenómeno puede tener distintas situaciones de acuerdo a la prueba PISA como se plantea. Es decir, eso ya es los que diseñan las pruebas PISA, yo creo que pueden ver esas posibilidades, ¿sí? Yo estaría, es decir, nuestra posición es que para nosotros un fenómeno sí se puede meter en distintos contextos, de acuerdo con lo que acabamos de argumentar. Para la pregunta del grupo 7 con respecto al WAVE, bueno, nos faltó tal vez hablar acerca de la estructura conceptual del tema debido al cambio que sufrió nuestro tema de raíz cuadrada, cálculo de la distancia. En esta estructura del tema se hizo la diferenciación entre trayectoria recta y curva. Nosotros hablamos de únicamente centrarnos en trayectorias rectas. Entonces, al considerar Waze como una herramienta y ubicarlo como un sistema de representación ejecutable, pues solamente vamos a considerar trayectorias rectas. De pronto, si faltó aclarar esa parte, pues ahí sí reconozco que me faltó explicar ese aspecto de la estructura, de la nueva estructura conceptual de nuestro tema. ¿Listo? Falta una. ¿Quién contestó la última? Lo de expresiones algebraicas y fórmulas. No, vamos a contestar la última. Comentarios del trabajo del grupo 3. ¿Una sala de ¿El grupo 5 va a preguntar o...? Listo. Grupo 4. Grupo 4 tiene la palabra. No terminado. Activa el micrófono. Ya, ahora sí. En la diapositiva número 9, simplemente una recomendación. Vale. Entender un poco que la función de oferta y de demanda no se comporta linealmente en todos los casos, ¿sí? Entonces, de pronto sí pueden incurrir en error al nombrarlo como una representación de la función lineal. Entonces, para que revisen un poco sobre ese caso puntual, ¿sí? Pero mi recomendación. Bueno, pues el tema de ustedes es función lineal y los fenómenos en realidad cuando se hablan de puntos en el plano, ¿cierto? Que representen puntos en el plano, pues en la realidad nosotros no vamos a tener la función como tal, ¿sí? En realidad a partir de los fenómenos se estudian para generar la función, ¿cierto?
Entonces, pues, me gustaría saber o que me aclararan sería importante, pues, la ecuación de la recta. Porque si hay fenómenos que estén dados por pares, ¿sí? Entonces, esos fenómenos que están a través de datos que son pares ordenados, pues se puede hallar la ecuación de la recta, ¿sí? Y se puede expresar, pues se puede modelar precisamente un fenómeno a través de ello. Entonces, no sé ustedes cómo evalúan, porque están viendo función lineal, pero es que también está al otro lado de la ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, pues, me gustaría saber eso porque, pues, uno, pues, si tiene la función, pues, la gráfica, pero en la vida real los fenómenos los abstraemos desde los datos de la vida real, ¿sí? Y a partir de ello es que se modela la función, ¿sí? Entonces, pues, me gustaría, pues, aclarar eso y, pues, es una duda que tengo también. Ya, entonces, a las funciones de oferta y demanda, pues es que en realidad cuando uno hace lectura del tema de función lineal, pues uno se sorprende porque de la manera como, digamos, uno generalmente en el aula aborda muchas situaciones y asume de hecho que es función lineal, pero empieza uno a leer bibliografía y se encuentra que no necesariamente y ahí se tienen que ajustar muchos parámetros para poder afirmar efectivamente que es una función lineal. Porque en esa discusión y con nuestro tutor lo hablábamos, muchas de esas funciones en realidad son funciones atrozos o digamos cualquier cantidad de situaciones para eso. Entonces nosotros en la bibliografía que buscábamos, pues si encontrábamos funciones de oferta y demanda, pues que obviamente decía que, pues, que bajo ciertos parámetros se ajustaban a un modelo lineal, ¿sí? Entonces, pero pues sí una reflexión que nos queda a nosotros como grupo es que definitivamente uno sí tiene que analizar mucho más los fenómenos para poder asegurar que cumplen con esas características. Pues lo que nos plantea el compañero respecto a la ecuación de la recta, pues habría que mirar, digamos, ustedes saben compañeros que pues si uno va a trabajar la ecuación de la recta, pues hay muchas maneras de abordar la ecuación de la recta. Y pues no sé, pues está relacionado con la estructura matemática, pero pues digamos que pues lo que nosotros estamos trabajando no es exactamente la ecuación de la recta, sino función lineal. Pues sí está obviamente íntimamente relacionado, pero nosotros lo vemos como, no, pues, o por ejemplo nosotros que trabajamos en colegios con estudiantes de bachillerato, pues lo vemos más como en grado décimo, cuando uno ve geometría analítica y ve ya todas las formas posibles de la ecuación de la recta. Pues no sé, habría que considerar y mirar si en la parte procedimental o cómo ese tema o en los sistemas de representación, cómo ese tema lo involucramos con esto. Sí, pues, no sé si respondo pues con eso la pregunta. Grupo 4. Listo. Comentarios sobre orientación del grupo 4. No entendieron nada. No entendieron. Pasamos a la 5. El grupo 5 tiene la palabra. Diapositiva 4, por favor. Larga los brillos. Ah, no, no es diapositiva 4. Donde hacen las subestructuras. Ah, más atrás. Diapositiva así 6. Es que, bueno, sé que es porque el tema tiene que ver algo con nosotros y vamos a pasar por ahí. Y no entiendo por qué, o sea, cuál es la diferencia entre la segunda subestructura y la tercera subestructura, si ambos están enumerando la cantidad de opciones y van a generar posiblemente el mismo espacio muestral. Entonces no entiendo qué fenómenos caen en una y qué fenómenos caen en otra. ¿Cuál es el criterio para clasificar esos fenómenos? Grupo 3.
No, yo simplemente quería hacer una sugerencia a la última diapositiva. Como no sabíamos cuál es el fenómeno uno, 2, pues al menos, no sé, retomar los apuntes del módulo y de pronto escribir un nombre corto para el fenómeno, sí, para ubicarnos mejor en la tabla. Y a la pregunta que nos hace Camilo, la diferencia básicamente entre la segunda subestructura, que la denominamos teoría de juegos, y la tercera, que la denominamos sucesión de eventos independientes estocásticos, es la siguiente. La teoría de juegos hace referencia a cuando tenemos cierta cantidad de jugadores, ¿sí? De jugadores o de agentes que intervienen en decisiones en general, con cierta cantidad de estrategias. Estrategias, hacemos referencia a decisiones que tenemos que tomar en la vida diaria, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la teoría de juegos? Es, mediante esos jugadores y mediante esas estrategias, que cada jugador maximice su beneficio. Ese es el concepto central, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se origina ahí? Se origina un espacio muestral que tiene en cuenta jugadores y estrategias, ¿sí? Donde cada uno, supongamos acá, va a maximizar, bajo una decisión, su beneficio propio. ¿En qué se diferencia la sucesión de eventos independientes? Que la sucesión de eventos independientes, cuando hacíamos la subestructura, ¿sí? Nos dábamos cuenta que hacía referencia a los ensayos de Bernoulli, ¿sí? Que simplemente es tomar un evento repetirlo n cantidad de veces, ¿cierto? Y probablemente nos den resultados diferentes. En cambio, en la teoría de juegos no pasa eso. En la teoría de juegos tenemos una cantidad de estrategias y de jugadores, mejor dicho. Apelamos un poquito al evento que mostró Nuri, ¿sí? Ya que tenemos tiempo, pues, hablamos un poquito. No, es que creo que es importante porque la pregunta de Camilo es muy determinante. En el dilema del prisionero es un evento clásico de cómo podemos, bajo decisiones, maximizar beneficios propios. Entonces, Nuri ponía el caso en que tiene dos prisioneros y lo que hacen es decirle al uno, bueno, si confiesa, entonces lo dejamos libre y condenamos al otro. Y al otro le hacemos lo mismo. Pero ¿cuál es aquí el punto clave? Que hay ausencia de información entre ellos. O sea, si hay dos prisioneros, ellos no van a saber que el otro le están ofreciendo lo mismo. ¿Qué es lo más lógico que va a pasar? Que cada uno va a creer beneficio propio. Por eso, finalmente, ambos confiesan y ambos reciben 5 años de cárcel. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Que juegan estrategias y funciones de utilidad. En cambio, en la tercera subestructura, lo que vemos son eventos que se repiten, ¿sí? Bajo una misma, bajo condiciones idénticas, por llamarle de alguna forma. Esa es la diferencia. No sé si claro. Hay alguna diferencia. Sí, claro. Básicamente, como no dice nada, cuida la proceso de decisión. Creo que la segunda clasifica más diferentes que son como a priori y en los segundos los que ya basan algo más en Berlín, que son los posteriores. Sí, lo que entiendo. Bajar manos, que no, manos aquí atrás. Comentarios del trabajo del grupo 5. ¿Ya? ¿No? Grupo 3. Listo, dale. Bueno, es una recomendación y estoy pensando desde la variabilidad. Entonces, como ustedes nos dan un gran conjunto de fenómenos, entonces yo estaba pensando con respecto a la siguiente exposición que nos hablaron también de experimentos que podrían hacer un experimento donde manipulen las variables que sean dependientes para ver cuándo se da el contexto seguro en un experimento, en un mismo experimento, cuándo se dan las condiciones para que sea el resultado de la probabilidad 0 y cuando están en el intervalo 1 y 0, no sé si me hago entender, o sea, como que el estudiante manipule las variables, digamos en algo de pH, qué sé yo.
Entonces, ¿qué hace que el pH sea más ácido? Entonces, ¿qué cuestiones son las que yo tengo que manipular y cuál sería el resultado de la probabilidad? Entonces, ¿qué tengo que variar para que sea más ácido? Entonces, la probabilidad va a ser más cerca a 0 o más cerca a 1, así, o para que sea... Teniendo la globalización por su grupo T, de cuáles son las condiciones Sí. que no se podría predictar. Sí, sí. Sí, esa es la idea. No sé si te entiendo bien. Por ejemplo, el caso de la batuta. ¿Qué condiciones habría que colocar acá para que caiga? Condiciones, en vez del 3 coloco un 2, ya me cambia el lugar. ¿Eso es lo que entiendes? Voy a hacer una aclaración, porque esto no está claro en los apuntes, solamente lo vi ayer con algunos grupos, aunque yo era consciente de hace tiempo. Hay un problema con poder decir qué es un fenómeno. El problema que se está hablando aquí es qué es un fenómeno. Porque tenemos diferentes percepciones de qué es un fenómeno, desde percepciones como de que es fenómeno de altura, por tomar un ejemplo. Y resulta que eso es una infinidad de fenómenos. Es una infinidad de fenómenos. Hasta hablar de un fenómeno suficientemente concreto como para que podamos decir que es un solo fenómeno. Entonces, hay una primera dificultad que no es suficientemente clara, seguramente en los apuntes, con respecto a este matiz. Por consiguiente, las condiciones iniciales que caracterizan una situación forman parte de la caracterización de un fenómeno. Es decir, dos situaciones, entre comillas, similares, pero que tienen condiciones iniciales diferentes, son dos fenómenos diferentes. Y ahí se resuelve parte de las discusiones que estamos aquí. Que hay dos fenómenos diferentes porque tienen dos condiciones iniciales diferentes y por consiguiente corresponden, en ese caso, por razón de las condiciones iniciales, a contextos fenomenológicos diferentes. La dificultad es que cuando uno está haciendo estas transparencias, tiene muy poco espacio para asignarle una etiqueta al fenómeno. Y entonces habla de altura o habla de lo que ustedes estuvieron hablando aquí, no recuerdo, y esa etiqueta no permite establecer o mostrar que lo que yo estoy queriendo hablar es que hay un fenómeno con una condición inicial A, que es 1, y otro fenómeno con una condición inicial B, que tienen la misma etiqueta porque son parecidos, pero que son dos fenómenos diferentes porque tienen condiciones iniciales diferentes. Están haciendo así varios, o sea que creo que sí me explico. Vale. Blanca Gómez. Listo. ¿Algún otro grupo? ¿El grupo 5 quiere agregar algo? No, ya con la explicación del profe, si se cambia ese 3 por un 2, automáticamente cae en otro contexto fenomenológico y sí debe tenerse en cuenta. Sí. Vamos al grupo 6. Acá lo que no tengo nada contra el grupo 6. No tengo nada contra mí. No, nada. Córtalo. Ellos enloquecen la plataforma, salen por tiempo. Ay, no sacan de Hay un complot contra el grupo 6. Estamos en primera, todo falla. Y cuando estamos de últimas. El universo conspira, no somos nosotros. Nelly dice que no funcionan. Nelly dice que no sirve. Bueno, ahora sí. Grupo 6 para terminar. Grupo 3 tiene un comentario. Bueno, el tema de funciones exponenciales pues es eminentemente matemático y entonces todo está dentro de la matemática, pero yo no vi la fenomenología, o sea, no vi
Solo lo vi desde lo matemático, siempre fenómeno creciente, creciente, pero siempre lo veo desde lo matemático. Pero no vi, no, perdón, pero es que no vi lo de los fenómenos. Entonces, si nos pueden, o por lo menos a mí me podrían aclarar con un ejemplo cómo lo están describiendo o denotando. Responda. Que no señale tanto. Solo señaló y decía que aquí está. Otra vez dime. Que estaba señalando, pero no señalaba con el señalador. Solo con la mano punteada. ¿Pero lo hizo? No, es una duda que me surgió cuando hablan, en uno de los fenómenos que mencionan, hablan de crecimiento, fenómenos de crecimiento con respecto al aprendizaje, y no sé si alcanzaron a mencionar también, o me lo inventé en la cabeza, el crecimiento de las personas. Cuando, digamos, la curva que está abajo, qué pena. La primera impresión que tiene uno al ver esa curva no es asociarla directamente con una función exponencial, sino con otro tipo de función. Y todo depende, exacto, todo depende de un montón de parámetros de la función que ellos trabajan. Yo diría que hay que poner un poquito más de énfasis en eso porque uno se pierde. O sea, yo sé que ellos tuvieron que haber hecho un trabajo larguísimo de 20.000 horas para poder concluir eso. Y tratar de mostrárselo al usuario en un momentico es complicado. Pero uno se queda con esa sensación. O sea, yo miro eso y digo, no, es que eso no es exponencial. ¿Por qué lo meten ahí? Y ellos explican los parámetros, pero matemáticamente uno no alcanza ni a hacer cuentas para decir, ah, claro, es que sí. O sea, de pronto puntualizar un poquito más para el usuario. En esa, y creo que la otra, las últimas dos que se ven, cuando tú ves esas gráficas, tú dices, no, es que eso no es exponencial. Entonces sí queda uno medio desubicado. Y después cuando alcanzan a explicar los parámetros, uno se alcanza a ubicar, pero cambian a otro y no alcanzan ni a hacer cuentas. Eso. ¿Me puedes devolver a la del mapa? ¿La del mapa? Sí, devolver para acá. Bueno. Resulta que sí, evidentemente nosotros tenemos el tema como muy cerrado en la parte matemática, ¿sí? Pese a que analizamos 50 estructuras matemáticas diferentes, porque fueron 50 problemas diferentes que nos abordaron una estructura simbólica que fuimos asociando, que fuimos decantando, encontramos que los valores que nos regían esos modelos efectivamente eran las constantes que estaban ahí determinadas. Sin embargo, algo característico y que en esta diapositiva se menciona, sino que no hicimos mucho énfasis, es que los incrementos se dan con respecto al objeto que se está estudiando. Me explico, al objeto inicial de sustancia. Cuando hablamos de un fenómeno de crecimiento, vemos que el fenómeno de crecimiento habla de población, habla de las plantas, habla de la presión del aire, habla del interés. Entonces se nos volvió un grupo de fenómenos agrupados en esa estructura matemática, a los cuales tratamos de encontrarle una característica especial para poder determinar el contexto fenomenológico que rodeaba esa estructura. Entonces esa característica, pues sí, todos son crecientes, pero son crecientes en el sentido en que está aumentando la cantidad inicial del objeto en un sentido proporcional y sugiere la primera parte del análisis gráfico, porque lo que nos ayudó a hacer en últimas la decantación fue el análisis de las curvas, cómo estaban dando. Entonces, a determinado punto, también nosotros pudimos apreciar que la función o la parte gráfica del fenómeno tenía que cambiar porque las cosas no crecen infinitamente, ¿sí? Entonces ya la función puede que siga siendo creciente, pero va a tener unas condiciones diferentes, ¿sí? Entonces ahí la sustancia ya no está creciendo en la misma proporción anterior, sino por el contrario está llegando como a un punto de control de que ya se va a mantener sobre ese rango, ¿sí? En el caso del decrecimiento de la población, ¿sí?, podemos hablar que la población decrece hasta el punto de la extinción, pero ya no va a poder seguir decreciendo porque se extinguió, ¿sí?, que es lo que hemos visto con muchas culturas, ¿sí? Pero desafortunadamente para ese criterio, dadas las condiciones tan particulares de la función, siempre terminábamos abordando criterios matemáticos para organizar y poder dar y poder hacer
los grupitos de las subestructuras matemáticas, ¿sí? Respecto a la... Respecto al examen, en el trabajo estamos en Sí, una declaración de eso. sí. ¿Cuál fue la otra Respecto a el olvido, por ejemplo, puede ser con los mediadores, ¿sí? Los mediadores pueden ser los docentes. Entonces, si pasa un estudiante de un colegio a otro colegio con otros mediadores distintos, pueden empezarle a olvidar las cosas, o si está con unos compañeros que ya no son los mismos de antes y ya no lo nutren como antes, vivía rodeado de compañeros que le nutrían de cosas, se le pueden olvidar las cosas con el tiempo y puede haber un modelo exponencial que nos indique este contexto, ¿sí? Y lo de los contextos a Blanca, nosotros hicimos un listado de 50 contextos diferentes, pero no hay espacio para mostrarlos allá, claro. Solo allá se mostró una tabla donde veían algunos que se utilizan en diversas situaciones, ¿sí? Diferentes ciencias, en diferentes contextos, y que nos indican que es una función exponencial, y como decía, muchas de ellas van a un exponente lineal, y hay otras que se nos salen de nuestro foco, pero que también son exponenciales, ¿sí? Pero entonces nosotros tomamos 50 ejemplos, 50 contextos, y los organizamos de acuerdo a nuestra estructura, de acuerdo a nuestra estructura principal, de la estructura conceptual. De la estructura conceptual habíamos ya definido más o menos cuál era nuestro foco, ¿cierto? Esta última se sale de nuestro foco y la encontramos que no casa dentro de las subestructuras que encontramos. Lo que pasa es que cada ejemplo recae siempre en una función matemática, entonces por eso es que se ve como... De pronto, para redondear, en cada uno de estos fenómenos vamos a encontrar que siempre va a recaer en un modelo de forma exponencial, entonces por eso de pronto se ve como muy matemático. Pero realmente el fenómeno como tal sí está ilustrado dentro de un contexto que puede ser dentro de las ciencias. Dentro de las ciencias encontramos que efectivamente esos fenómenos son muy comunes, y pues nosotros sabemos que la ciencia está relacionada con el diario vivir. Entonces de pronto se ve como muy matemáticos porque siempre va a recaer en la forma, como lo decía Ferney, siempre va a recaer en la forma. ¿Está sacando? Sí, está sacando. Listo, ya acabé. ¿Puedo hacer una última? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, yo quería... O el grupo... Ya. Otra vez volvieron. Quería... La función es muchísima, pero muchísima información. Y por eso con nuestro tutor estuvimos mirando la opción y nos decía, pues vayan haciendo recortes, vayan como concentrando la función exponencial a algo más específico. Y pensamos que una de las limitantes ya es que el exponente sea la función lineal, porque encontramos exponentes cuadráticos y de esa misma manera otro tipo de exponentes, racionales y demás. Entonces ya lo limitamos por ese lado, que el exponente que nosotros vamos a trabajar son de tipo función lineal. Además, cuando nosotros presentamos una diapositiva, allá hay un error que quiero pues recalcarlo. Hablamos de que A es mayor que 0 y cumple esas condiciones, y sabemos de antemano que eso tiene dos limitantes, están entre 0 y 1, y cuando es mayor que 1. Allá en la presentación que nosotros hacemos debe quedar es que A es mayor que 1 y las condiciones se toman a partir de ahí. Entonces hay otro limitante para nosotros, es que aparte de que la función es con exponente lineal, también nos tenemos que vamos a tomar que la A sea mayor que 1. Tenemos que seguirla limitando, y si no, esto nos lleva a un... Y los 50 fenómenos
no nos dio ninguno en la esfera tercero y uno. Entonces, de pronto, si estamos con estudiantes, los vamos a llevar fuera de su realidad, fuera de su contexto. Entonces, aquí en el estudio fenomenológico, llegamos a la conclusión que es mejor la A es mayor que 1, porque lo otro sería como irnos a un mundo muy abstracto de la matemática, pero no en la... Vale. Bueno, trataré de ser breve, aunque hay bastantes comentarios respecto a la actividad de hoy. Señor. Vale. Entonces, lo primero que quería comentar era, bueno, arrancando el grupo 6, que fue el último, la complejidad de muchos temas se ve evidentemente cuando se analiza la fenomenología. Entonces, este es un caso muy puntual donde buscar fenómenos que sean próximos a los estudiantes a veces no es tan sencillo. Entonces, seguramente va a ser una tarea bastante interesante de aquí en adelante, es cómo aterrizar bastante estos fenómenos a situaciones que sean comprensibles. Y no solamente en el grupo 6, incluso en el grupo 5 también lo logré identificar, y en algunos otros grupos, en el grupo 4 también, de que los fenómenos a veces no son tan sencillos y tienen una complejidad bastante amplia. Entonces, pues, aquí nos queda una tarea aquí en adelante, es empezar a mirar cómo sus ejemplos, pues comenzamos a en cierto sentido, condicionar y mirar cómo se pueden aproximar. Ya cuando hablamos del análisis cognitivo y en el caso como tal de los objetivos que nos propongamos. ¿Ha notado algo en el grupo 1 y en el grupo 5 de unos contextos y unas categorías? Se vio particularmente en el grupo 1 y fue interesante que lograron diferenciar que aunque existen algunas, ellos lo llamaron categorías, lo artístico, lo arquitectónico, pues no se confunden con los contextos fenomenológicos. Logran diferenciar esto, es decir, los usos o las ciencias donde se desarrolla o se aplica su tema es muy diferente a los contextos fenomenológicos que lograron identificar, y eso me pareció muy valioso. En el grupo 5 también lograron identificar eso, de que aunque hay unos usos médicos, unos usos en la zootecnia, creo que también dijeron, eso no necesariamente es el contexto fenomenológico. Entonces, y que antes de esta mal, se había sido motivo de discusión de si el uso artístico era un contexto fenomenológico. Creo que evidentemente, aunque lo nombran ustedes, tienen claro de que esto es una categoría entre comillas para referente. En varios grupos fue evidente que este organizador del currículo, la fenomenología, se apoya evidentemente en la estructura conceptual, y en algunos casos, como en el grupo 6, pues se ve que el sistema de representación es una buena guía para organizar los fenómenos. Pues el problema central de esto, de darle sentido práctico a la fenomenología, pues el propósito es establecer que efectivamente hay una cantidad de fenómenos grandes, pero que tienen algunas características, algunas propiedades matemáticas, por lo que llamamos las características estructurales, que nos permiten organizarlos. Entonces, y esto a la hora práctica se ve cuando los estudiantes van a abordar las situaciones. Entonces nos daremos cuenta de que lo que idealmente sería es que un fenómeno puede estar asociado por sus características a un modelo matemático. Seguramente lo que queremos es que el estudiante sea capaz de identificar ese modelo matemático que me permite asociarlo al fenómeno como tal. Y pues esto está de la mano de las destrezas, de los razonamientos y estrategias que ellos van a desarrollar con motivo de identificar ese modelo matemático. Que fue también un poquito el comentario de Blanca referido a que siempre está como en el caso de este tema englobado en las matemáticas o en un contexto matemático. Creo que Pedro, los que estamos acá, estábamos muy impresionados de lo mucho que han avanzado en esto. Siempre ha sido un problema lograr la relación bionómica entre sus estructuras y contextos fenomenológicos. La primera impresión que tenemos desde que empezaron las presentaciones fue que lograron identificar esto. No fue un problema hacer esa relación bionómica, y eso es un avance bastante grande. Siempre ha sido un problema lograr esa relación, y me alegra que en muchas presentaciones, recuerdo que está el grupo 6, el grupo 4, no recuerdo qué más grupos,
de que lograron mostrar en su estructura conceptual con qué parte de su estructura conceptual se relaciona el grupo C, también lo vi por ahí. Y es evidente que era parte de los objetivos de esta tarea lograr esa identificación de qué porción de mi estructura conceptual del tema la puedo asociar a un contexto fenomenológico que me organiza. Entonces también los felicito por el sentido de que estuvieron entre los parámetros esperados. Ya está la diferenciación que hizo ahorita Pedro, de que pues, un fenómeno por el tipo de situación, particularmente el ejemplo de la altura, pues dependiendo de lo que estemos hablando, altura de una persona, altura de un edificio, las condiciones que dan pues varían, aunque se tengan la misma etiqueta. Algo también que celebro es que nos dimos cuenta que todas las estructuras y los contextos cronológicos que ustedes establecieron, efectivamente era un propósito que cubrieran, permitieran cubrir todo el tema matemático. Entonces, particularmente tomo el ejemplo del grupo 7, que cuando estaban mirando las subestructuras matemáticas se dieron cuenta que variando un dato, variando una condición de la situación, pues efectivamente seguía cayendo en una subestructura. Entonces, es importante, les decía ellos, si tengo claramente establecidas estructuras, cualquier fenómeno debería estar cubierto en esas. Si llego a identificar que un fenómeno se me sale de esa subestructura que establecí o de esos contextos económicos que establecí, entonces tengo que repensar la subestructura. O tengo que ampliar una, o si efectivamente una está dentro de la otra, que fue el caso que ellos tuvieron, que se dieron cuenta que, aunque condicionada, seguía cayendo en otra que ya tenían establecida, pues entonces, esto también lo veo, y veo que en la mayoría de ustedes se da eso, que efectivamente la división en subestructuras y la división en contextos cronológicos les permitió cubrir todo el tema, que eso también es importante. Que no se me queden fenómenos sin cubrir, o no se me queden subestructuras por ahí que están como sueltas, digámoslo así. Y por último, habría que mirar en el caso particular del grupo 2, categorías, o en este caso subestructuras tan amplias como que hablaron de fórmulas algebraicas, que fue un comentario que hizo Luis, creo que fue, quien hizo un comentario al respecto de qué forma podemos organizarla o mirar si hay una característica propia que nos permita definir eso y no quede como tan suelto, porque efectivamente las fórmulas físicas son muy amplias, incluso van a haber fórmulas de grado 1, grado 2, de todo eso, entonces habría que mirar de qué forma podemos lograr una característica que nos permita, ¿cómo se puede decir? Organizar claramente cuáles fenómenos de toda la física caben efectivamente ahí y no dejarlo como tan libre de cuáles caben ahí. Creo que son básicamente los comentarios que tengo de la actividad. Bueno, yo tengo algunos comentarios y el primer comentario es lo que llaman los filósofos un experimento hipotético. Traten de imaginarse a ustedes mismos hace 2 meses y traten de imaginarse hace 2 meses viendo una presentación de estas. Las personas que las presentaron, o cualquiera, ¿se la creerían ustedes? Es decir, con esto quiero decir que las presentaciones de hoy, pues las de hace 15 días también, pero las de hoy sobre todo porque esta es la actividad más difícil de todo el programa. Las presentaciones de hoy tuvieron un nivel, entre comillas, técnico, de conocimiento de la didáctica de la matemática, de conocimiento de la matemática universitaria y de conocimiento de las matemáticas escolares, que generó esos aplausos que estoy seguro que fueron sinceros de la gente que entró de afuera y que no sabemos quiénes son. Entonces, pues, como lo dijo Andrés, y yo lo reitero y lo percibí desde ayer, pues estamos
muy contentos porque es la primera vez que tenemos medianamente éxito en esta actividad en MAT. En MAT 1 y MAT 2 esto era un despelote. Y algunos grupos lograban avanzar un poquitín y otros quedaban completamente perdidos. Estamos muy contentos, creemos que obviamente ustedes han hecho un trabajo muy bueno en la mayoría de los casos para abordar algo que es muy complejo. También creemos con Andrés que esto también es consecuencia de que ustedes tienen la suerte en MAT 3 de tener unos tutores muy especiales. Nunca se lo vayan a decir a ningún español que venga aquí, pero ustedes tienen la suerte de tener unos tutores muy especiales, diferente de la situación de los tutores de MAT 1 y MAT 2. A los profesores españoles yo no les podía decir nada. Con los tutores de MAT 3 estamos haciendo todo un esfuerzo sistemático para ponernos de acuerdo y para poder avanzar. Esa es la razón por la cual ustedes reciben los comentarios en general el lunes por la noche o el martes por la mañana, porque nosotros estamos hasta las 9 de la noche reunidos discutiendo sobre los borradores que ustedes presentaron. Entonces ese es mi primer comentario. El segundo comentario tiene que ver pues con las nociones. Yo creo que estamos entendiendo con mucho más que en cualquier otra situación pues, estas nociones de subestructura y de contexto fenomenológico. Yo creo que las entendemos bastante bien. También logramos entender más o menos la diferencia entre una y otra. Y creo que varios de los grupos, si no todos los grupos, percibieron que intuitivamente logro entender la diferencia entre subestructura y contexto fenomenológico, pero también constato la dificultad inmensa de describirlos para que se distingan. Sobre todo cuando yo logro organizar los fenómenos que dan sentido a mi tema y veo que los he logrado organizar realmente, me cuesta mucho trabajo separar lo fenomenológico de lo matemático. Casi que pienso que es que las dos cosas son las mismas cosas. ¿Sí? Y esto me recuerda una situación que tuvimos cuando con Cristina Carulla hace N.000 años estuvimos trabajando el análisis fenomenológico de la función cuadrática, que de pronto ustedes por ahí en algunos sitios han visto unos mapas conceptuales inmensos. Pues una de las cosas que hicimos fue que buscamos a uno de los mejores profesores del departamento de física de aquí en la universidad, que sigue siendo una de las personas más importantes de física en Colombia de nivel internacional, el profesor Bernardo Gómez. Lo invitamos a la oficina y lo sentamos y le dijimos, es que queremos organizar los fenómenos que tienen que ver con la función cuadrática. Para los físicos, modelo y fenómeno es exactamente lo mismo. No pueden diferenciarlo, no lo diferencian. Y yo creo que ustedes han vivido esa dificultad de, bueno, ya sé que aquí tengo mi estructura, ya sé que eso realmente organiza mis fenómenos. Ahora, ¿cómo describo mi contexto fenomenológico sin hacer referencia a las matemáticas? Esa es una dificultad muy grande, muchos la vivieron, el grupo 6 pues, no la logró realmente resolver, o por lo menos en la presentación no la logró resolver, no alcanzó a verla, pero eso fue el comentario ahí. Ya hice esta aclaración de que las condiciones iniciales caracterizan un fenómeno y diferencian un fenómeno de otro. ¿Vale? Y en el caso de la probabilidad condicional, lo que sí quiero mencionar es que la subestructura de la mitad, que es la más gorda, creo, bueno, no me acuerdo cuál, la que es gorda, yo alcanzo a percibir que de pronto hay 3 contextos fenomenológicos diferentes, dependiendo, o no sé cuántos, dependiendo de cuáles son las condiciones iniciales. ¿Son ustedes? Son ustedes, ¿no? La probabilidad condicional son ustedes. Cuando ustedes presentan esas situaciones y describen, lo que están haciendo es diciendo, aquí tengo una situación en que tengo unos datos dados y quiero encontrar otros datos. ¿Vale? Y los datos dados y lo que yo quiero encontrar está relacionado con el modelo matemático. Entonces uno podría, digo para que lo piensen, separar un poquito más, distinguir un poquito más
contextos, 2 o 3 contextos más, dependiendo de cuáles son los datos que me dan y cuáles son los datos que necesito encontrar. No sé si me expliqué. ¿Vale? Bueno. Y lo mismo en el caso de la función lineal, yo me pregunto si los fenómenos cuyo modelo tienen el m positivo y los fenómenos cuyo modelo tienen el m negativo, los puedo distinguir con suficiente claridad como para pensar que hay 2 contextos fenomenológicos diferentes ahí. Y por consiguiente 2 subestructuras. Dese cuenta lo que hizo el grupo 6. Una subestructura, la subestructura no tiene que restringirse a una forma simbólica general. Yo puedo distinguir 2 subestructuras sencillamente por el valor de un parámetro, o por el rango en el que se puede mover un parámetro. Bueno. En todo el grupo fue precioso. Ayer estábamos contentísimos con Andrés y hoy estamos también pues, aún más contentos, ¿no? Cuando fuimos pasando por los grupos y viendo qué estaba pasando, dijimos, yo personalmente pues que he vivido esto desde hace 20 y pico de años o más, pues estaba muy contento de ver lo que se estaba logrando. Y además sucedió algo que no sabíamos si iba a suceder o no. Cuando con Andrés estábamos discutiendo esto desde hace 2 o 3 meses y la fenomenología, lo complicado que es, y decíamos, bueno, pues es que la fenomenología se puede abordar desde 3 caminos diferentes. O pienso en los fenómenos y veo si puedo encontrar formas de organizarlos como fenómenos, o pienso desde la estructura matemática y veo si logro encontrar subestructuras que tengan medianamente sentido, o si hago las 2 cosas a tiempo. Y esas, digamos, 3 aproximaciones en todo este grupo se distribuyeron más o menos uniformemente. Algunos grupos se fueron por lo matemático y vieron ahí las subestructuras y después trataron de ver cuáles eran los fenómenos que podían realmente ser modelados por esas subestructuras. Otros grupos vieron dentro de los fenómenos cosas que las agrupaban y después lograron encontrar la subestructura y otros al mismo tiempo. Eso fue muy bonito. Ya hice también esta mención de la distinción entre fenómenos y grupos de fenómenos. Altura es un grupo de fenómenos que tiene una infinidad de fenómenos, y hay, digamos, como una graduación de una antena parabólica es un fenómeno, las antenas parabólicas pues son muchos fenómenos, los reflectores parabólicos, pues, etc. ¿Vale? Este tema de estos PISA, quiero hacer una aclaración. Hace 15 años, cuando yo asistí por primera vez a una clase de Luis Rico sobre fenomenología en la Universidad de Granada, la clase de Luis Rico sobre fenomenología, que esa era la tradición en esa época, todavía creo que hay bastante gente que lo hace, era Luis Rico sentado, bueno, además, sí, en un salón así, con estas cosas horribles de que el profesor tiene que estar más arriba de los estudiantes. Sentado. Bueno, no la aclaración, yo quería hablarles sentado. Se pusiera de pie. Pero Luis Rico, allá arriba, sentado así, y en esa época no había videobeam, eran transparencias, acetato, ¿no? Pasando un acetato encima de otro, y hablando, y todos los estudiantes apuntando. Y él, cuando hablaba de fenomenología, estaba hablando de Husserl. ¿Alguien ha escuchado de ese filósofo? Husserl, con H. Es el filósofo que realmente habló de fenomenología. Es la referencia filosófica con respecto a la fenomenología. Y estos pobres chicos escribiendo esto, ¿qué era lo que está diciendo? Pero hemos avanzado mucho. En un momento dado, logré convencer a Luis Rico de que lo importante no era Husserl, sino encontrar una manera de organizar los fenómenos. Pero la manera estándar de organizar los fenómenos, durante un par de años en la Universidad de Granada, cuando yo estaba participando ahí, era decir, es que hay fenómenos matemáticos, hay fenómenos científicos, sociales, y hay fenómenos naturales, ¿no? Y de pronto había algunos grupos que decían, no nos gusta eso, es que lo que hay es arquitectónicos, biológicos, químicos, físicos, etc.
Muy bien, sí, son formas de organizar los fenómenos, pero ¿tienen esas formas de organizar los fenómenos alguna relación con las matemáticas que están detrás de esos fenómenos? Porque esa es la idea trascendental central de Freud. Las matemáticas es una forma de organizar los fenómenos. Es decir, lo que acabo de decir es una frase para definir las matemáticas. Las matemáticas siempre tienen una relación con los fenómenos. Una característica central de las matemáticas es su capacidad de organizar los fenómenos. Entonces, lo de los contextos PISA es una forma no matemática de organizar los fenómenos. ¿Vale? ¿Por qué tiene sentido dentro de PISA? ¿Y por qué tiene sentido seguramente? ¿Por qué no la he eliminado yo de la fenomenología en MAT, siendo que a mí lo que me importa es que entendamos que las matemáticas organizan los fenómenos? Porque cuando ustedes vayan a diseñar tareas o a seleccionar tareas, una de las cosas que les va a interesar, pero no la más importante, pues es que los contextos, situaciones en las que ustedes formulen las tareas, ustedes sean conscientes de qué relación tienen esos contextos o situaciones con sus estudiantes. No todo tiene que ser todo el tiempo completamente cercano al estudiante, de ninguna manera. Va a haber interés dentro de sus instituciones en que haya situaciones en que se usen las matemáticas y que esas situaciones sean medianamente científicas, de manera muy natural, o que sean públicas, porque también queremos desarrollar en los estudiantes pues, todos sus valores ciudadanos, etc. Pero es una etiqueta a las situaciones dentro de las cuales ustedes van a definir problemas que ustedes van a tener en cuenta para ser conscientes de que en este caso sí me voy a acercar mucho a los estudiantes y voy a hablar de Facebook, y en este caso no me voy a acercar tanto a los estudiantes porque lo que quiero es desarrollar esos valores democráticos, por decir algo, ¿vale? Y entonces en probabilidad pues voy a hablar en espacios virtuales o no importa dónde, incluso en función exponencial, voy a hablar de elecciones. ¿Vale? Pero ese es el sentido de la organización. Que tenían la duda si un fenómeno se podía asociar a dos contextos. Pero yo creo que ahí Paula me está diciendo que tenía la duda de si un fenómeno se podía asociar a dos o más contextos, contextos PISA o contextos fenomenológicos. Ahí sí hay una cuestión muy curiosa. Eso depende de cómo lo interpreten ustedes y ya desde el punto de vista práctico, ese problema también esa interpretación se va a expresar ahí. Porque eso es interpretar. Yo considero que esto es público, es una interpretación. ¿Vale? Ahí no es tan claro. Pero yo creo que esta es la pregunta clave. ¿Por qué nos metimos en este problema? ¿Por qué nos metimos en este problema? ¿Por qué, por lo menos Pedro y mis colegas españoles me critican mucho, insiste en esta complejidad del análisis fenomenológico, siendo que los fenómenos se podrían organizar por arquitectura, ingeniería, etcétera, y ya quedamos listos? Pues porque yo le creo firmemente a Freud. Le creo firmemente a Freud en el sentido de que la visión tradicional que tenemos, o que yo creo que buena parte de ustedes tenían hasta hace 15 días de la fenomenología, es que yo llamo fenómeno a aquello en lo que mi concepto matemático se aplica. El término aplicación es la forma tradicional en que nosotros relacionamos las matemáticas con lo que no son matemáticas. ¿O no? Hasta hace 15 días, espero. ¿Vale? Y por consiguiente, la visión tradicional desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas en su relación con la fenomenología es que yo necesito, la tradicional, y Freud lo dice tal cual, es que yo necesito primero que mis estudiantes aprendan el concepto y solamente una vez que sepan muy bien el concepto, lo apliquen. ¿Sí? Yo creo que es lo tradicional. La posición que defiende Freud es tal.
Y esta cuestión no la defiende Freud hace 3 años. No es de hace 3 años. Es de hace 40 años. Los señores, es que aprendemos matemáticas a partir de los fenómenos. Es decir, denle a los niños situaciones fenomenológicas para que ellos aprendan las matemáticas al tratar de abordar esas situaciones fenomenológicas. Démosle a los niños, a nuestros chicos, tareas, situaciones, problemas, en que nosotros sabemos que las matemáticas están ahí atrás, pero que ellos sean los que construyan las matemáticas con motivo de tratar de resolver esas situaciones. Esta es la base de lo que está tratando desde hace ya varios años de evaluar PISA. Esta es la base de esa posición que se dice muy bonito, pero que casi nadie lleva a la práctica, de esta visión funcional de las matemáticas escolares. Nosotros no aprendemos matemáticas por aprender fórmulas o por aprender procedimientos o gráficas o lo que sea. Nosotros queremos que nuestros niños aprendan matemáticas porque queremos que se den cuenta que las matemáticas son una herramienta para resolver problemas que les conciernen. Y entonces no podemos, si tenemos esa misión, no podemos pensar que vamos a lograr esa misión primero enseñándoles las definiciones, dándoles unos ejemplos y pidiéndoles que hagan 15 ejercicios y después otras definiciones de verdad, hasta que consideremos que ellos saben el concepto y solamente en ese momento ahora bien cómo se aplica. Sino al revés, de aquí para allá. Y entonces, si vamos a ir de aquí, fenómenos, problemas, situaciones, a las matemáticas, pues necesitamos tener una claridad de qué relación hay entre esas matemáticas que queremos que al final los chicos aprendan y todos esos fenómenos. Porque si vamos a comenzar desde aquí, tenemos que comenzar organizando esto. Y si yo lo que quiero es que al final ellos sepan, ellos logren poner en juego la estructura de la probabilidad condicional con eventos seguros, pues lo que pasa es que ya tengo organizados mis fenómenos y yo sé que los fenómenos de eventos seguros son estos porque hice el análisis fenomenológico. Y entonces puedo diseñar tareas ya sabiendo dónde las voy a hacer, o con cualquiera de los contextos fenomenológicos que ustedes hicieron. ¿Me expliqué? Pues por eso es esta tablita de subestructuras, contextos fenomenológicos, etcétera, porque ojalá logremos que vayamos de aquí, fenómenos, contextos fenomenológicos, hacia allá. No va a ser estrictamente así, pero ojalá. Y todo esto tiene que ver con PISA. Bueno, pues ya Andrés va ahora a hablar de la 2.4, un momento, pero lo que quiero yo también enfatizar es, conocemos nuestro tema. Y hace mes y medio creíamos que lo conocíamos. ¿Se acuerdan? Algunas veces durante estos 2 años yo les voy a decir, ¿se acuerdan que les dije que les iba a decir? Bueno, este es un caso de lo que les dije que les iba a decir, porque hace un mes y medio les dije, dentro de un mes y medio les voy a decir que recuerden que ustedes creían que conocían su tema y ahora, ¿qué? Es decir, estamos cerrando hoy, la 2.4 es la reorganización de todo, una aproximación en un mes y medio de un conocimiento profundo de un tema de matemáticas. Y espero que ustedes se sientan cómodos, confiados, seguros de que conocen su tema, y espero también que reconozcan que lo que ustedes saben hoy en su tema es claramente diferente de lo que sabían hace mes y medio cuando creían que sabían todo. ¿Sí me explico esa idea? Y pues dentro de
En enero ya comenzamos en serio a trabajar en la unidad. Ustedes ya tienen una visión de toda la estructura matemática, tienen una visión de su tema, pero lo que quiero decir ahora, que seguramente se lo van a decir también, es todavía hay posibilidad de concretar más mi tema. Ya que lo conozco en detalle, todavía hay posibilidad de concretar más mi tema, pero es la última oportunidad que hay. Es decir, al comienzo del módulo 3 yo voy a comenzar a decir mis objetivos para mi unidad didáctica son estos. Ahí ya tengo que haber concretado suficientemente mi tema, ¿vale? Pero todavía hay posibilidad de decir, esto no entra. Esto que hace 3 semanas estaba diciendo que entraba, esto ya no entra. ¿Me siguen la idea? Otra cuestión, se las digo hoy, se las diré dentro de un mes o dentro de 6 meses. Ustedes, si prácticamente cualquiera de los grupos aquí lleva la presentación que hizo hoy aquí, no en 9 minutos, sino en 15 o 20 minutos, a Socorme, se la acepta. Pues a un encuentro, es decir, lo que ustedes están haciendo aquí es interesante para cualquier persona que se interese en las matemáticas escolares. Sí. Y estas presentaciones de hoy, si no tuvieran 9 minutos, si no tuvieran 20 minutos, es que serían, bueno, no tengo que decirlo, los aplaudieron los que estaban. Y llegaron. Pero eso no es solamente cierto con esta, también con la 2.2, también con la 2.1, seguramente con la 3.1, que sigue. Entonces, no sea, cuando uno ha hecho ya un trabajo, a uno le parece que el trabajo es obvio y que entonces no tiene valor. Y que entonces no tiene valor, ¿vale? No se dejen confundir con eso. Quiero complementar la idea de Pedro ahí, casualmente con motivo del foro que tuvimos hace 15 días, y es que a los estudiantes y a los egresados les cuesta lo contrario. Y es como ya tienen toda la idea global de la unidad didáctica, es cuando les pedimos, vamos a participar en cualquier evento, les cuesta a veces separar las cosas. Es decir, les decía yo a Pedro, teníamos 32 presentaciones para cualquier actividad, para cualquier evento. Cuando miramos todo el conjunto de MAL, tenemos 32 presentaciones, porque presentar solamente la fenología da perfectamente para armar una presentación. Hablar solamente del sistema de presentación da para hacer una comunicación. Y cuando estamos los estudiantes de MAL y a los egresados, a veces nos cuesta pensar, ¿de qué voy a hablar? Pues tienen tanto de qué hablar, que a veces o hablo solamente de materiales, y a veces nos cuesta, como egresados, nos cuesta pensar, hablar de materiales y al mismo tiempo estar pensando en la fenomenología o estar pensando en los objetivos, cosas entonces sí. Entonces, lo que dice Pedro es, tengan muy en cuenta todo lo que están haciendo ustedes y tiene un valor grandísimo. A los ojos de las personas externas, eso no es tan evidente. Para nosotros ya es evidente ver el sistema de representación, ver un poco la historia del tema, pero para muchas personas externamente esto no es tan evidente y que ustedes tienen todo el material para perfectamente compartir. Bueno. Oh, primer almuerzo más 3. Dentro de 15 días comenzamos clase a las 8, para terminar a las 11, para podernos ir a las 11. Manuel ha organizado el transporte. El almuerzo es en el colegio de Manuel. No se puede consumir alcohol en el colegio, ustedes lo saben. Después del almuerzo, quien lo desee, pues puede bajar al pueblo y hacer lo que quiera. El colegio de Manuel. Costo 20.000 pesos por persona. Incluye pues transporte y almuerzo. Y aquí tengo que hacer la aclaración que Manuel, esto obviamente no cubre los costos, porque Manuel quiere contribuir en todo caso y nosotros vamos a intentar.
Hay que pagar de Manuel. Y solamente cuando le hayan pagado a Manuel, ustedes van a Madua 3, la página de documentos módulos, en la sección de módulo 2. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Todo tiene un enlace aquí. Van a la página de documentos de módulos. Van a y se escribe, que es sencillamente decir mi apellido, mi nombre, mi código, mi celular. Pero solamente cuando le han pagado a Manuel. ¿Por qué? Porque habrá almuerzo, sí, solo sí, dentro de 15 días, a esta hora, hay por lo menos 18 días. Si hay menos de 18 nuevos, yo no sé si Manuel, yo vuelvo al dinero a los. Yo creo que dentro de 8 días. Pedro, sería mejor confirmar dentro de 8 días, ¿no? Dentro de 8 días, es dentro de 8 días, perdón. Dentro de 8 días. Dentro de 8 días. Es decir, de aquí a dentro de 8 días a esta hora, tomamos la decisión de ese almuerzo. Porque la gente le ha dado los 20 a Manuel y se ha registrado. Yo puedo hacer la cuenta de pues, nosotros podemos ver cuántos han inscrito. No sé si le ha considerado, pues dice 20.000, pero si alguien tiene, aparte, hay otra opción de pago o algo, porque no se le descuadra a Manuel con las cuentas que hay. Es que el problema es que tenemos que darle 20 a Manuel, tragamos nuestro transporte o no, porque es que él no puede decir, como somos 18, entonces le cuesta menos, no, el transporte le cuesta completo. Entonces, vengamos con nuestro transporte o no, el costo es 20. Porque el bus se va con los 25 o con 20 o con 15, igual, cuesta Manuel lo mismo. Bueno, la invitación de verdad pues era muy particular, quiero que los que puedan conocer y puedan conocer el sector más que el colegio, obviamente invitados. Por que no haya, pero pues pensando en la comodidad, nosotros sabemos cuál es la dificultad para llegar a veces allá, entonces antes una manera del transporte, de pronto yo a veces lo hago y me vengo también en bus porque uno necesita relajarse. Entonces pensé que esa es una opción. Y obviamente esa es la situación. Entonces, pues, ya se han agregado otros intereses con el ánimo de no, pues, ya el primer encuentro que pueda participar la mayoría de compañeros. Pues está abierta sin ningún tipo de prevención. ¿Que será obligatorio ir a la almuerzo? Ahora acaba de hacer la cuenta, una cosa. Ir al almuerzo no es obligatorio. Pero es una opción, por eso estoy diciendo, es posible que ustedes decidan que no les apetece y que a ustedes decidan que no les apetece ir, no llegamos al número mínimo y no hay almuerzo, no pasa nada. Y no pasa nada. Lo que quiero decir, y no pasa nada. ¿Vale? O de otra forma, en la nota final del módulo 2 no hay Eso depende de iniciar a las 8, es decir, situación de que no. Si dentro de 8 días sabemos que no hay almuerzo pues iniciamos dentro de 15 normalmente a las 9. Es decir, iniciamos a las 8 dentro de 15 días si hay almuerzo. Hay almuerzo si dentro de 8 días hay al menos 18 inscritos que no han pagado más. Bueno, de todas maneras, sí, ustedes saben que eso para organizarlo pues se requiere. Yo pues, puedo organizarlo con personas, pero necesito
cierto número, sé que de pronto no van a tener dificultad, pero de hoy, perdón, de ayer en 8 días, bueno, ya tenemos definido para poder completar, porque ahí se puede sí o no se puede. Ah, pues sí. Ahorita de pronto, bueno, podemos igual está la página para no generar compromisos. Sondeo sería por encimita. La invitación está abierta. Hay en este momento la disponibilidad del sector de participar y me gustaría que pues, levantando la mano más o menos sepamos quién resolver esto. Disculpen a los premios. muy poquitos levantaron. Quiero finalmente redondearles esto, ya son ideas para que haya mayor compromiso. Para terminar por hoy. Carolina. La actividad 2.2 para terminar. Básicamente se reduce la actividad 2.4, como ya lo comentaba Pedro. Ya sabemos del tema, es completar estas tres últimas cosas que están en viñetas. Y es, con motivo de que ya hemos revisado la estructura conceptual, los sistemas de representación y la fenomenología, pues presentar las mejoras con motivo de todo esto. Entonces, aquí está la primera parte de la actividad, que es mejoras de la información recogida con motivo de haber revisado todo de una vez. Entonces, dice ahí que se trata de presentar de forma recopilada sobre el tema cada uno de los desarrollos del currículo tiene en cuenta está realizado en los otros. Entonces, incluso, espero desde este computador. Ah, sí, estás compartiendo. Ajá. Entonces la idea es volver a presentar al menos un mapa de cada uno de los tres organizadores del currículo y teniendo en cuenta también la historia, ¿no? Como un cuarto organizador. Entonces, y dice ahí, además de la estructura conceptual, de los sistemas de representación y la fenología, el grupo debe presentar una reflexión sobre el papel que ha jugado la historia dentro de su tema. Es evidente que ya varios en todas las actividades se han dado cuenta que ha pesado más en una que la otra. Entonces dice ahí, elaborar al menos un mapa, ¿sí?, que nos permita identificar con los organizadores. Y por último, la segunda parte de la actividad, que es presentación conjunta. Entonces, ¿qué información obtenemos a partir de estas tres actividades que hemos realizado ya? Y entonces, la idea es presentar como una gran estructura que nos permita relacionar la estructura conceptual, los sistemas de representación, la fenomenología y obviamente también la historia. Dime, Juan Carlos. ¿Esos son diferentes? De cada uno de los organizadores del currículo. Entonces, lo que ya hicimos de la estructura conceptual, con motivo de que ya revisamos los sistemas de representación y la fenomenología, seguramente habremos hecho cambios en la estructura conceptual. Igualmente, con motivo de haber revisado la fenomenología, la estructura conceptual, los sistemas de representación seguramente se nos amplían, se nos reducen, se concretan, y con la fenomenología igualmente. Hay que hacer descripción a esos mapas y a esos cambios. Por y supuesto. estamos dentro de las 2000 palabras porque eso se nos... Andrés, ¿qué diferencia hay entre la primera parte y la segunda? La segunda. Los mapas conceptuales, como son figuras, no toman palabras. Toman palabras. Y hay que encontrar la manera que dentro de las 2000 palabras uno logre describir los mapas. No tiene que ser necesariamente una, no sé si está dicho ahí, pero porque nos referimos, lo que escribimos hace 2 meses, lo que vimos ahora. No tiene que haber una descripción detallada de que en la estructura conceptual, con motivo de lo que dicen sistemas de representación y tecnología, ahora me aparecieron estas nuevas cosas.
es como el cerrar, es decir, la estructura conceptual es esto. No hay que hacer, digamos, una aclaración específica, detallada de los cambios que han sucedido en la estructura conceptual, sino hay que describirla del tema. Estamos hablando aquí del tema. Ya no la estructura matemática. Sí, bueno, esa es la aclaración. De la primera actividad, como veíamos, las dos, la matemática, la estructura grande, la estructura del tema, esta nos centramos en el tema. ¿Listo? Va a la aclaración. Aunque nuestros días se escribe justificando los nuevos cambios. Sí, estamos pidiendo que justifique los cambios. Tengo los sectores de evaluación, pero después tienes ahí a la mano. Más preguntas de la actividad. Camilo, esa es la primera parte. El profesor la puede escuchar ahí. La primera parte es 3 mapas. La estructura conceptual del tema, la sistema de representación y la fenología. Sí. Y uno puede tomar, digamos, partes textuales de las actividades que ya. Claro. Es que nos cambiamos de posición cada vez. Afortunadamente estamos revisando los papeles de evaluación. Ustedes se dieron cuenta que en la 2-3 tuvimos contradicción. Con motivo de lo de las 2000 palabras, vamos a arreglar los criterios de evaluación. Porque los criterios de evaluación están diciendo que hay que presentar la estructura matemática. Veíamos la estructura matemática. ¿Vale? Es el punto 2. Y cuando aquí dicen proponen cambios en la estructura conceptual de su tema, lo que queremos decir es presenten la estructura conceptual de su tema y describan. ¿Vale? Ustedes serán conscientes de cuáles son los cambios y muy seguramente cuando hagan aquí la presentación, pues sí van a poder hacer alguna mención. Aquí les apareció algo nuevo. Ya está. Sí, básicamente eso. Listo. Y los últimos. El 11 creo que se me a modo de resumen. Sí, y el 10. El 10 es el punto 10 de la evaluación. Todo lo fundamental. Es decir, no es describir que como en la estructura conceptual hice estos 7 cambios, entonces tengo que, entre comillas, justificar estos 7 cambios. Pero lo que queremos es que pongan de manifiesto, lo que queremos es que ustedes sean conscientes y pongan de manifiesto que con motivo de haber hecho el trabajo en los 3 organizadores de currículum, todo cambia en los 3 organizadores de currículum. Primero. Y segundo, que como el tiempo es lineal, nosotros tuvimos que hacer este proceso del análisis del tema linealmente en etapas, pero realmente el tema es uno y toda la descripción del tema es completa en el sentido de que yo necesito conceptos, procedimientos, sistemas de representación y fenómenos, todo conjunto para poder describir mi tema. La esencia de la actividad 2.4 es que nos demos cuenta que hicimos las cosas lineales, pero que realmente la descripción es global y relacionada con todo. Pues lo más relevante. Y obviamente en el 11, ese modo de resumen, obviamente es darle relevancia a lo que consideramos que tiene más peso dentro de todo eso que hemos analizado. Sí, precisamente dice, en uno más esquemas a modo de resumen, seguramente pues en un solo esquema intentar de resumir la fenomenología, la estructura conceptual y el sistema de representación es un poquito complejo. Entonces, en ese sentido, a modo de resumen, que no sé como lo más relevante de todo eso que hemos descubierto, que es bastante amplio, como se han dado cuenta, pues encontrar lo más relevante dentro del tema. También es importante mirar eso. Y es lo que decía Pedro Ritica. Esta es la última actividad donde realmente queremos que concreten exactamente, con toda esa información que ya tenemos del tema, concretar puntualmente qué de eso es lo que me interesa para mí. Entonces, lo que va a suceder es que ustedes van a tener en sus discos duros una cantidad de información que no va a poder entrar aquí, pero que tienen que mantenerla, porque es la información de su tema que va a ser la referencia de aquí en adelante hasta que terminemos el programa, desde el punto de vista de qué es el tema, desde el punto de vista de la matemática. ¿Vale? Bueno, listo. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la sesión? ¿No? Listo.